Vamos a iniciar. Me confirman si están viendo la pantalla. Sí, Sí, licenciado. La pantalla con el libro, ¿verdad? Sí, Ah, ok, listo. Bien, entonces ayer nos habíamos quedado acá en un pequeño ejemplito que hacían de la tinta, ¿verdad? Porque estábamos hablando la diferencia de lo que era la clase de objeto, más de este tema. Eh, y pues vamos a continuar con ciertas características o ciertas diferencias que nos dicen acá. Los objetos tienen las siguientes características. Se agrupan en tipos llamados clase. O sea, nosotros cuando ya estamos creando los objetos como tal, que es nuestro tipo de dato en realidad, entonces nosotros le asignamos una clase a ese objeto, ¿verdad? Tienen datos internos que definen su estado actual. Entonces, recuerden que cuando tenemos una clase que es como la especie de plantilla que nos sirve para definir el objeto, internamente nosotros definimos ciertas propiedades, pero cuando ya estamos creando el objeto como tal, ¿qué pasa? Esos objetos nosotros les asignamos valores. Entonces, cuando hablamos de que tiene datos internos que definen su estado actual, se está refiriendo a eso, ¿verdad? A esos valores, a esos datos que tienen cierto momento. Soportan ocultación de datos, pueden heredar propiedades de otros objetos, que para ahí vamos a ver un poquito acerca de la herencia. Esto para hacer reutilización de código, para tener un ordenamiento más lógico de nuestro código. Entonces, esta propiedad, si bien es cierto, solo la hemos mencionado, los objetos también tienen esta posibilidad, la capacidad de poder heredar propiedades de otros objetos. Y al igual que sus propiedades, su comportamiento, ¿verdad? Pueden comunicarse con otros objetos pasando mensaje, que era cuando nosotros nos posicionábamos en aquellos métodos a los cuales teníamos acceso, ¿verdad? Que colocábamos el nombre del objeto, punto, y ya, pues, de esa manera nosotros accedíamos a los métodos, que es la forma en cómo nosotros enviamos los mensajes, cómo nos estamos comunicando con el objeto como tal. Pueden comunicarse con otros objetos pasando mensajes, tienen métodos que definen su comportamiento, que es algo que también ya hemos visto, ¿verdad? Un poquito más acerca de esto. Diagrama de una clase, la figura 313 muestra el diseño general de diagramas que representan una clase y un objeto perteneciente a ella. Creo que esto lo habíamos visto ayer. Nada más que aquí lo habíamos visto con un objeto en específico. Y acá en esta parte ya estamos hablando de una clase en específico. La diferencia, recalco, ¿verdad? El objeto ya es la instancia de la clase, la particularidad. Por eso es que ustedes miran acá que ya esto ya tiene valores y todo esto. Y la clase pues es nuestro contenedor, es el que nos sirve a nosotros para definir el objeto como tal. Esta es la clase, ¿verdad? Y acá hablamos ya de campos. En nuestro caso hablamos acerca de atributos eh, y funciones miembros. Ustedes saben que esta parte de acá lo que representa es la interfase, que es lo que se visualiza externamente. O sea, un campo puede ser visualizado externamente, o una función o método puede ser visualizado externamente. Ahora bien, denme un momento acá. Recuerden que la representación que utilizamos nosotros es diagramas UML. Entonces nosotros la visibilidad la representábamos como un más y como un menos. Igualmente, así para recordarles, tenía como tres secciones el diagrama de clases, en donde la primera sección correspondía al nombre, acá, el nombre de la clase. Esta segunda sección correspondía a las propiedades, perdón, las propiedades o los atributos. Y pues con esta representación nosotros ya representábamos lo que es una clase de atributos, la visibilidad y el comportamiento de las operaciones. ¿Ok?
Dicho esto, vamos a ver qué se para acá. Dicho esto, vamos a continuar. Y acá recarga a través del libro muchas cosas que ya hemos platicado, ¿verdad? Una clase es un tipo definido que determina las estructuras de datos y operaciones asociadas con ese tipo. Si yo escogiera una definición, la cual ustedes me darían, creo que esta es una de las más indicadas. Una clase es un tipo definido que determina las estructuras de datos y operaciones asociadas con este tipo. Las clases son como plantillas que describen cómo ciertos tipos de objetos están construidos. ¿Por qué plantilla? Porque al final cuando yo instancio el objeto, pues de una vez ya tengo yo cuáles van a ser las operaciones y cuáles van a ser los atributos que va a tener ese objeto. Entonces, por eso para mí es una plantilla, ¿verdad? De hecho, creo que esta es una de las definiciones que más me gusta. Por aquí arriba había otra también, un objeto es un simple elemento. Una clase, por el contrario, describe luego una familia de elementos similares. También buena definición. Cada vez que se construye un objeto de una clase, estamos creando lo que se llama una instancia, un modelo o ejemplar. Esto quiere decir que cuando nosotros pues, le damos new, estamos creando una instancia de esa clase. Y la operación correspondiente se llama instanciación, creación de instancia. Por consiguiente, los objetos no son más que instancias de clases. También por ahí, en muchos libros de Poe, van a ver esta definición. Creo que es la más simplista que hay. Un objeto es una instancia de clases. Pero para llegar a eso, obviamente, hay que hacer una construcción conceptual y hay que entender qué es una instancia, qué es la instanciación, qué es una clase, etcétera, etcétera, para poder llegar a esa definición tan simple, ¿verdad? Es tratar de poder explicar realmente qué significan que un objeto sea una instancia de una clase. En general, los términos objeto e instancia de una clase pueden utilizarse indistintamente. A mí personalmente, pues si estoy hablando de un objeto, en mi día a día, pues hablo del objeto como tal. Bien. Y luego que resumen, ¿verdad? De lo que es un objeto, una clase. Un objeto es una instancia, una clase. Vieron que es lo que les decía que es la definición más simplista. Una clase puede tener muchas instancias y cada una es un objeto independiente. Una clase es una plantilla que se utiliza para describir uno o más objetos de un mismo tipo. Bien, ahora pasemos a la siguiente sección que son los datos internos. Vamos a tratar de hacer este ejemplito también. En donde vamos a crear una clase y vamos a ver si luego acá por más adelante hacen una implementación de esto. Datos internos. Una propiedad importante de los objetos es que almacenan información de su estado. Recuerden hacer esta diferenciación. Nosotros por una parte creamos un archivo a lo cual llamábamos clase y esta clase nosotros la utilizábamos después para hacer realmente los objetos como tal. Entonces, cuando nosotros creamos esos objetos, nosotros le asignamos datos. Esos datos es el estado actual del objeto. Y es lo que se refiere a esto de datos internos, ¿verdad? Que es una propiedad importante, o sea, los datos internos son una propiedad importante de los objetos. Es que almacena información de su estado en forma de datos internos. El estado de un objeto es simplemente el conjunto de valores de todas las variables contenidas dentro del objeto en un instante dado. Bien, cuando nosotros estamos ejecutando un programa, el programa tiene distintos tiempos, ¿verdad? Y reacciona de distinta manera, de acuerdo a la interacción que tenga, ya sea con un usuario o con un, llamémosle ente exterior, ya que los programas no solamente interactúan con el usuario físico como tal, sino que también pueden interactuar con otros sistemas. Entonces, a ese término también
podemos englobar el término usuario, ¿verdad? Pero que sea de una manera más general. Entonces, estas interacciones que se van dando desde que se ejecuta el programa, surge un evento, pues todos los objetos en un momento dado van a tener un estado en específico. Entonces, todos esos valores que tienen los objetos en ese momento específico es a lo que se le conoce como estado. El estado de un objeto es simplemente el conjunto de valores de todas las variables contenidas dentro del objeto en un instante dado. A veces se denominan a las variables que representan los objetos variables de estado. Así, por ejemplo, si tuviéramos una clase ventana, y ustedes pueden acá como la definen, muy parecida realmente a lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? El nombre de la clase, ventana, el tipo de dato, tiene una posición X, una posición Y. Ventana se está refiriendo a la ventana de estas ventanas que tenemos nosotros, perdón, no ventana de... A ver, no sé si es la ventana de software o la ventana. Creo que se está refiriendo a la ventana de software. Tiene una posición X y una posición Y, en donde tiene un tipo de ventana, que lo almacenan como entero, un tipo de borde, un color de ventana, y también tiene su comportamiento, que es mover horizontalmente. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a mandar nosotros de parámetro a esto de mover horizontalmente? Lo que le vamos a mandar es mover horizontal. Creo que es ángulo esto, no sé qué significa ANG. Ven, y tiene otro que es mover verticalmente. No sé qué es este ANG. Vamos a ver, vamos a descubrirlo más adelante. Las variables de estado pueden ser las coordenadas actuales de la ventana. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que pues yo tengo estos dos programas acá y realmente tengo dos objetos, ¿verdad? Este objeto de esta ventana y este otro objeto de Acrobat Reader, que es otra ventana, y ambos pues tienen una posición en el monitor dada. Entonces, las variables de estado pueden ser las coordenadas actuales de la ventana. Entonces, yo si hago como una detención y pudiese ver ahorita las posiciones que tienen eso, que sería la posición X y Y, entonces yo sabría el estado actual de esa ventana, ¿verdad? Tanto de esta UML, esta ventanita, como esta otra ventana. Y sus atributos de color actuales. En muchos casos, las variables de estado se utilizan solo indirectamente. ¿Por qué? Porque esto se refiere a que muchas veces el comportamiento que nosotros queremos que se determine desde el exterior, lo hacemos a través de lo que son los métodos. Entonces, tanto para obtener posiciones como para establecer posiciones de una ventana, ese comportamiento lo vamos a manejar entonces a través de los métodos. En muchos casos, por eso es que habla de esta parte que se utilizan indirectamente. Así, en el caso del ejemplo de la ventana, suponga que una orden, o sea, un llamado hacia un método o mandato típica es reducir en 5 filas y 6 columnas. Entonces yo puedo tener un método en el cual yo pueda recibir estos valores. ¿Y qué es lo que va a hacer mi método? Pues va a cambiar el estado actual del objeto para poder mover esas posiciones a esta particularidad, ¿verdad? Eso significa que la ventana se reducirá en tamaño a una cantidad dada, 5 filas y 6 columnas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es prácticamente esto, ¿verdad? Esto significa que la ventana, bueno, afortunadamente no necesita tener que guardar la posición actual de la ventana, ya que el objeto hace que es esta operación por usted.
La posición actual se almacena en una variable de estado que mantiene internamente la ventana. Naturalmente se puede acceder a esta variable de estado cuando se desee enviándole un mensaje tal como, hey, dame cuál es la posición actual. Entonces yo lo que puedo retornar también es la posición actual en X y Y de la ventana como tal. Bien, si quieren, practiquemos esto. Hagamos este pequeño ejercicio. Voy a crear mis clases. 3.4.5. Vamos a crearnos una carpetita acá. 3.4.5 creo que era, si no me equivoco. Y me voy a crear una clasecita, ¿verdad? Clase. A la cual voy a llamar ventana. Ventana. Bien. Los atributos que teníamos nosotros. Los atributos que teníamos nosotros eran la posición de la ventana, ¿verdad? Entonces, si lo manejamos en entero, perdón, public in posición X, crearle los getter y los setter, public in, de hecho, vamos a llamarlo X y vamos a llamarlo Y, creo que es más conveniente. Get. Entonces ya con esto nosotros tenemos una plantilla, tenemos una clase que nos va a servir a nosotros para guiarnos en la creación del objeto como tal. Puedo definir un constructor. Bien, aquí no creo que sea necesario. Ok, puedo definir un constructor que haga que al momento que me hagan la instancia de la clase, esto se establezca en cero. Esta sería como la posición por defecto que hace cuando se crea el objeto. También puedo hacer que el usuario me defina los valores. ¿Qué otros métodos teníamos? Mover horizontal y mover vertical. Vamos a hacer esto. Mover horizontal. Y voy a recibir dos argumentos. Dir, in, and. No sé qué es eso realmente. Lo vamos a poner acá, pero no. Mover horizontal. Mover horizontal es que se va a mover solamente en X, ¿verdad? No sé para qué es el otro el argumento, le soy sincero. Que lo voy a colocar, pero realmente no sé para qué lo uso. Entonces lo que voy a hacer acá es básicamente modificar X para moverlo. O sea, el usuario me va a mandar esto y lo va a modificar. Y puedo mostrar un mensaje, ¿verdad? No, vamos a dejarlo acá. Y vamos a hacer otro que se mueva vertical. Voy mover vertical. Vamos a hacer void. Voy a recibir los mismos parámetros. Int, here, int, ang. Y en este caso sería mover y, ¿verdad?
Bien. Nos hacen falta varios. Tipo de ventana, tipo de borde y el color. Public int. Tipo ventana. Creamos los setter y los getter. Public. Vamos a poner un string acá. Color. Get set. Y tipo de borde. Estaba antes de esto. Public. Y tipo borde. Entonces ya está nuestra clasecita. Voy a hacer algo. O sea, si lo mandan a llamar, le voy a dar unos valores por defecto. Le voy a decir que el tipo de ventana sea 1. Tipo de borde sea igual a 1 también. Y color lo vamos a definir como negro. Recuerden, este es solo mi tipo de dato, ¿verdad? Ahora bien, ya si quiero crear el objeto como tal, entonces lo creamos acá. ¿Qué va a pasar? Voy a crear. Bueno, primero, si quiero utilizar ese paquete, recuerden hacer el using. Si le escriben igual, él se los autocompleta. 3.4.5. Entonces ya puedo utilizar ventana, ¿verdad? Entonces voy a emular, por ejemplo, lo que tengo en el escritorio, que tengo una ventana StarUML y que tengo una ventana de Adobe. Entonces, ya este es el objeto como tal, ¿verdad? Ventana Adobe. Lo voy a inicializar, new, ventana. Y puedo tener otra clase, ventana, que sea ventana Star UML. Hace un new, ventana. Entonces yo una vez que ejecute esto y hago este proceso como de detener acá en el punto de interrupción el programa. Espera que se ejecute. Entonces acá, por ejemplo, yo estoy deteniendo el programa, lo estoy depurando. En este momento, en este preciso momento, él tiene un estado actual que donde los miramos. Básicamente, ¿recuerdan aquella ventanita que teníamos nosotros de variables locales? Bueno, ahí vamos a ver el estado del objeto como tal. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, yo tengo mis objetos que acabo de crear. Bueno, este args viene de acá, miren. Generalmente se hace cuando ustedes quieren recibir parámetros desde la consola. Pero si se fijan, pues ya pasó de esta línea a la siguiente ejecución. Obviamente hizo todo lo que tiene este new ventana. Se fue línea a línea y fue estableciendo esos valores. Entonces el estado actual del objeto son los valores que contienen las variables de esos objetos. Ustedes pueden observar que acá, por ejemplo, en valor les muestra este mensaje que prácticamente lo que les dice es el tipo, ¿verdad? Pero si ustedes despliegan acá, ustedes van a observar los valores que contiene ese objeto en ese momento. Si se fijan ustedes, el valor que contiene ventana StarOML es null. ¿Por qué? Porque todavía no ha ejecutado esta línea. Entonces, si hablamos del estado actual de los objetos, podemos decir que este objeto ventana Adobe, su estado actual de color es negro.
el tipo de borde es 1, el tipo de ventana así sucesivamente. El estado actual de esta ventana StarOML es nulo. ¿Por qué? Porque no se ha inicializado. Ahora bien, si yo sigo recorriendo esto con F10, ahora ven que ya hizo el proceso de instanciación acá. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ejecutó el constructor de esa clase, se fue a este constructor, le estableció esos valores y ahora sí, él ya está instanciado y creado en memoria y el estado actual son los valores que contiene en ese momento esa variable. Estas cuestiones a través de la ejecución del programa pueden ir cambiando. Por ejemplo, ventana Adobe, digamos que en este momento lo que quiero es moverlo y le voy a decir, movete horizontalmente 12 y este pues que no, ni idea qué era, tal vez lo descubro después. Entonces si yo vuelvo a ejecutar esto, nuevamente como coloqué el punto de interrupción ahí, el estado actual lo miran acá, lo continúo y quiero que observen el estado actual de la ventana Adobe antes de ejecutar este método. Su posición es 0. Ahora, si yo ejecuto esto, ven que su estado cambió y cambió a 12. Entonces, cuando hablamos de estado del objeto, nos estamos refiriendo a eso, ¿verdad? Los valores que tiene en un momento dado un objeto. Ok. ¿Estamos claros ahí, chavitos? Ok, continuemos. Ocultación de datos. Esto es algo que hemos venido hablando en varias ocasiones. Vamos a reforzarlo un poquito más. Con el fin de mantener las características como una caja negra, la programación orientada a objetos, se debe considerar cómo se accede a un objeto en el diseño mismo. Normalmente es buena práctica restringir el acceso a las variables de estado de un objeto y otra información interna que se utiliza para definir un objeto. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es básicamente que estas variables de estado, ¿cuáles son las variables de estado? X, Y, tipo de ventana, tipo de borde, color, nosotros las debemos de proteger. Y que solamente los que están en el exterior accedan a través de los métodos que yo les indique a él y no directamente. En este momento, como están públicas, que es un método abreviado que tal vez en un futuro lo ahondemos más, que por qué hacemos esto acá, para tratarlos como propiedades. Nosotros realmente accedemos directamente a esas propiedades. Si yo, por ejemplo, doy ventana, a ver, ventana, punto, por ejemplo, X, ven que estoy accediendo directamente a las variables y las estoy seteando directamente. Entonces, lo recomendable que ellos dicen es que no debemos acceder directamente a estas variables, sino que debemos de protegerlas y a través de nuestros métodos nosotros indicar el comportamiento que va a tener esa clase, ese objeto, y con esos métodos, con ese comportamiento, determinar cómo cambia el estado del objeto como tal. Entonces, por ejemplo, voy a cambiar esta forma. Voy a cambiar esta forma acá para mostrarles cómo protejo yo mis variables. Quiero que por un momento se olviden de cómo hacer los setters y los getters de esta forma abreviada. Y quiero que cambiemos el chip acá. Yo voy a definir estas variables de manera privada. De esta forma,
Vamos a quitar esto de acá. Vamos a hacerlo como esto lo van a ver mucho en Java. ¿Mm? Ya con esto, he protegido yo las variables que me manejan el estado interno de un objeto. Entonces, del exterior, yo no puedo acceder directamente a las variables. Si se fijan acá, ya me tiró un error diciendo que no es accesible por su nivel de protección. ¿Por qué? Porque lo que he hecho acá es definirlas como estado privado. Las estoy protegiendo. Ahora bien, para cambiar el estado interno de un objeto, lo que yo voy a tener que hacer es proporcionar una serie. Me voy a olvidar de esto por acá. Proporcionar una serie de métodos que le permitan al usuario cambiar el estado interno. Sin embargo, yo voy a controlar cómo se cambia ese estado interno. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir este constructor en donde me establece estos valores por defecto. Yo también puedo definir otros constructores en donde, por ejemplo, el usuario me pueda definir, por ejemplo, la posición que quiere tener, que él desea que tenga esa ventana cuando se inicie. X in Y. Si se fijan, estos nombres o este nombre X es igual a este acá. Entonces, ¿cómo lo distingo yo? Con la palabra this. This X es igual a X. Entonces, esta X se está refiriendo a este parámetro que le estoy enviando. Y this.y va a ser igual a Y. Este puede ser un constructor, ¿sí? También yo le puedo dar la posibilidad al usuario de decirle a public, lo voy a poner void para que no devuelva nada, cambiar posición y le voy a pedir a él que me dé la nueva posición que quiere, ¿verdad? In X, in Y. Y lo mismo, le vuelvo a decir this.x va a ser al valor que me mande el usuario y this.y va a ser igual al valor que me mande el usuario. Ahora bien, yo de esta manera lo que estoy haciendo es protegiendo las variables que yo uso internamente para que nadie externamente las manipule directamente. Esto es porque se puede prestar a que alguien toque el estado de una variable sin querer y modifique el comportamiento de una manera que yo tal vez no deseo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo le doy una serie de métodos y yo determino cuáles son públicos para que él pueda modificar de alguna manera, perdón, modificar el estado de ese objeto, pero yo lo determino. Entonces, por ejemplo, volvamos a este ejercicio que teníamos. Yo tengo dos ventanas, una Adobe y una StarUML. Sin embargo, vaya, la ventana Adobe quiero que no le voy a dar unos parámetros, le voy a decir que se inicialice, entonces lo que va a hacer es que lo voy a inicializar en las posiciones por defecto que yo le coloqué en el constructor, que son estas. Sin embargo, digamos que esta ventana de StarUML yo la quiero pues definir su posición. Entonces, si ustedes se fijan, como comentábamos ayer, ya tenemos dos constructores, uno que es por defecto y otro en los cuales yo puedo determinar la posición. Puedo decir 10 y 20. Entonces, de esa manera yo estoy definiendo las posiciones a través de un método o un constructor que me están proporcionando. Pero la verdad es que aquí no tendría mucho sentido porque no es tan ¿cómo es que se llama?
tanto código que tenemos acá ni de validación. Ahora yo podría por ahí tener una validación y que realmente es para lo que utilizamos esta metodología, ¿verdad? Y yo puedo decir, hey, no me puedes enviar valores negativos. Te lo puedo decir si X es mayor o igual a 0 y Y sea mayor o igual a 0. Entonces, si pasa eso, hey, si te dejo definirme esos estados. Si no, entonces te voy a colocar en el origen esa ventana. Y podría decir, dice X igual a 0 y Y igual a 0. Entonces ya con esto, o sea, protegiendo mis variables de estado internamente, yo determino realmente cuál va a ser el comportamiento de mis objetos. Ey, 0, 0 puse acá. Tiene que ser igual, mayor a 0 y Y mayor a 0. Ahora bien, vamos a hacer esas dos pruebas. Vamos a correr esto. Se fijan que ventana o star UML que está acá todavía sigue en null porque no se ha corrido ese pedazo de código, ¿verdad? Si yo le doy F10, pues ya se creó. Y vean, la posición de X y la posición de Y han cambiado. De hecho, es interesante, si ustedes miran acá en esta variable, se puede observar como una especie de candadito, ¿verdad? Que quiere decir que eso está protegido. Ahora bien, vaya, ¿qué pasa si yo le quiero mandar un valor negativo a esto? Pues el comportamiento esperado es que eso esté en 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este constructor, pues, hice una pequeña validación en donde solo acepto que me coloque valores positivos. Entonces, cualquiera de esos dos, sea X y Y, tiene que ser positivos para que yo pueda establecer la posición. Si en caso que eso no pase, entonces yo lo coloco en el origen. Entonces, realmente nosotros, por esa razón, es que estamos protegiendo los estados acá. ¿Por qué? Porque al final nosotros podemos determinar internamente cómo se comporta el objeto como tal. Entonces, por eso le llaman caja negra. Externamente, él no sabe realmente qué es lo que está haciendo. Él solo sabe los métodos que tiene, pero el funcionamiento interno, él lo desconoce. Y cómo manipula esas variables internamente, él lo desconoce. Bien, entonces, volvamos acá. Con el fin de mantener las características de caja negra, verán lo que hicimos, ¿verdad? Se debe considerar cómo se accede a un objeto en el diseño del mismo. Normalmente es buena práctica restringir el acceso a las variables de estado de un objeto y a otra información interna que se utiliza para definir el objeto. Cuando se utiliza un objeto, no necesitamos conocer todos los detalles de la implementación. Por ejemplo, aquella validación que acabo de hacer yo, donde solo valido que X y Y sean positivos, externamente nadie le interesa cómo yo hice, ¿verdad? El código como tal, la implementación. Por eso es una caja negra. Esta práctica de limitar el acceso a cierta información interna se llama ocultación de datos. En el ejemplo anterior de la ventana, el usuario no necesita saber cómo se implementa la ventana, solo cómo se utiliza. Los detalles internos de la implementación pueden y deben ser ocultados. Considerando este enfoque, somos libres de cambiar el diseño de la ventana, bien para mejorar su eficiencia o bien para obtener su trabajo en un hardware diferente, sin tener que cambiar el código que utiliza. C++ y también acá, C# soporta las características de ocultación de datos con las palabras reservadas, public, private y protected. Y que ya lo hemos visto también. Con esto, por ejemplo, cuando ustedes están creando una clase o algún software, etcétera, etcétera, cuando quieren hacer una modificación a cierta funcionalidad, lo que se busca es que las clases tengan un objetivo específico y sean creadas
para resolver un problema en específico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al momento de que ustedes tengan que modificar o hacer una mejora a su software o arreglar un bug, el cambio sea tan simple, bueno, simple entre comillas, o el cambio no sea tan complicado que ustedes puedan venir a una clase y ver claramente qué es lo que hace un método y cambiar esa funcionalidad. Entonces, no tener acá 1000 líneas de código que hacen 1000 cosas, porque ahí no hay un reparto de responsabilidades, sino que una clase está haciendo un montón de cosas, sino que cada clase en sí tenga un objetivo o una responsabilidad en específico. Entonces, por ejemplo, como les estaba hablando ayer, la arquitectura MVC, modelo vista controlador, que es la forma en que yo organizo mi proyecto, tiene 3 tipos de clases: modelo, la vista y el controlador. Cada una de esas clases, o el modelo, por ejemplo, se va a dedicar solamente a hacer una tarea, ¿sí? Que va prácticamente a servirnos de modelo. El controlador es el que se va a encargar de tomar las peticiones de una vista, llamar al modelo y comunicarse con la vista, por ejemplo. Y las clases que son vistas se van a encargar únicamente de representar, ya sea en una página HTML o ya sea en una representación de datos de salida, los datos que el usuario desee. Entonces ven ahí que esa arquitectura, por ejemplo, tiene responsabilidades bien definidas. Entonces la cuestión es que ustedes, por ejemplo, no pueden tener una clase que haga un montón de cosas. Les pongo lo siguiente. Me imagino que ustedes saben o han escuchado de bases de datos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo una aplicación, van a necesitar hacer una serie de procedimientos para poder recuperar los datos. Entonces, les digo cuáles son los procedimientos así a grosso modo. Primero que nada, van a tener que hacer una configuración de distintos parámetros. Por ejemplo, dar el usuario, dar la contraseña, dar la IP donde se conecta. Estoy estableciendo la configuración. Segundo paso sería intentar llamar, perdón, crear la conexión entre el cliente y el servidor. Esa es otra función. Luego pueden venir y traer o ejecutar alguna consulta. Entonces, de esa manera usted le están preguntando a la base de datos ciertas cosas y él le devuelve una respuesta. Esa respuesta puede tener un formato en específico. Entonces, ven ahí que yo estoy hablando del proceso de conexión a base de datos y recuperación de base de datos y tengo varias cosas o varias funciones que tengo que hacer. Conectar, realizar consultas. Por ahí puedo verificar conexión, etcétera, etcétera. Puedo tener otra clase que se encargue también de los errores. Entonces, ¿qué es lo no correcto? Lo no correcto es que yo tuviese una clase, que esa clase se conecte, que esa misma clase me traiga los datos, que esa misma clase reintente conexión y tener mis líneas de código que me hagan todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Lo que hago yo es que todas esas funcionalidades las voy partiendo en pequeñas clases que me hagan una tarea en específico. Y de esa manera yo modularizo mi aplicación y la hago reutilizable. Bien, eso hablando acerca de todo un poco, en realidad, hablando del porqué de todas estas cuestiones, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo tengo de esa manera organizado mi proyecto? Pasa que los que están utilizando las clases, si hay una mejora o si hay un problema, por ejemplo, tengo un bug en la conexión o tengo un problema cuando se conecta. Entonces yo no me voy a revisar 1000 líneas de código de donde se conecta porque yo ya sé el origen del problema.
¿qué me voy a ir a revisar? Voy a ir a revisar la clase que tiene ese problema. ¿Y cuál sería la clase? Pues una clase que yo pude haber definido como conexión. Entonces, externamente, nadie va a saber que yo realicé un cambio o una mejora. Simplemente, ¿por qué? Porque lo que necesitan ellos es consumir mi funcionalidad como tal. Bien, paremos acá. Necesito que mañana se lean o vengan leídos con esta sección de herencia. Y vamos a ver, aparte de la parte conceptual de cómo se hace herencia, vamos a ver cómo se aplica en C#.